Buenas tardes amigos de Facebook Live, les saluda el licenciado Santiago Arguedas de LexCorp, un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a estar nuevamente tocando el tema de pensiones alimentarias. Hoy nos acompaña un gran amigo, compañero de oficina, el licenciado Miguel Venegas, para aclarar varias de las dudas que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Les recuerdo de una vez, pueden hacer sus preguntas a nuestro WhatsApp al 7261-2337 o a través de Facebook Live. Para nosotros es un gusto estar nuevamente con ustedes, poderles aclarar cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, hoy específicamente con el tema de pensiones alimentarias. Miguel, un gusto estar contigo, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a las personas que nos estén mirando. Es un gusto poder saludarles y como ya lo dijo el licenciado Santiago, estamos totalmente anuentes a poder brindarles cualquier ayuda, cualquier situación y quedamos atentos sobre cualquier duda que vaya surgiendo, poderlas discernir de la mejor manera. Miguel, dentro de las preguntas que han llegado, que nos gustaría que la gente tenga más acceso a este tipo de temas, nos han preguntado básicamente, y a pesar de que se ha tocado el tema bastante y pareciera que hay mucha información en la calle, se nos ha preguntado mucho qué es una pensión alimentaria. Sí, esto, como usted bien lo dice, es todo un tema es un tema muy social y muy conocido por muchas personas. Sin embargo, hay puntos eh, específicos que es importante que las personas sepan que, como bien usted lo dice, la pensión alimentaria comprende una serie de rubros que van de la mano con lo que es educación, alimentación, vestido, transporte, recreación y todos los elementos que una persona tiene derecho para su convivencia diaria, para su bienestar diario. De ahí que se eliminó aquel concepto de pensión alimenticia y ahora se maneja como pensión alimentaria, precisamente porque comprende un montón de rubros que no es únicamente alimentos, sino que, como reitero, van otros de la mano con estos gastos y no es únicamente alimentos. Es importante entender también, Miguel, que hay personas que tienen este alcance de poder solicitar alimentos, poder reclamar alimentos, quién le puede reclamar a quién alimentos, quiénes son los obligados, porque una de las grandes dudas en este tipo de temas es si yo le puedo pedir pensión a alguien, a quién se lo puedo pedir, a mi abuelo, a mi abuela, a mi tío, a mi tía, a mi hermano, a mi primo, a mi hijo, bajo qué condiciones opera este tema de la pensión alimentaria. Sí, la pensión alimentaria conocemos y lo más común es que sea el padre quien paga alimentos en favor de sus hijos. Pero no es únicamente en favor de los hijos que se paga la pensión alimentaria, ya que el Código de Familia en sus artículos 160, 161 y 162 establece quiénes son los que tienen este derecho de reclamar pensión alimentaria. Se establece que en primer lugar se deben los esposos, pero en esto hay que dejar muy en claro que los esposos se deben pensión alimentaria siempre y cuando haya dependido económicamente uno del otro, por lo que la persona que dependía económicamente del otro cónyuge sería el que podría reclamar los alimentos. También es claro que los hijos tienen este derecho alimentario sobre sus padres y además padres y madres, dejar claro, ¿verdad? Que es quien tenga el menor, el que esté bajo la tutela del menor es el que tiene el derecho de reclamar estos alimentos en beneficio de la persona menor de edad. Y además, en caso de que no existiera ni el padre ni la madre, puede llegarse a reclamar pensión alimentaria hasta sus abuelos. ¿Hay alguna forma de que un deudor alimentario, y me llamó mucho la atención en la pregunta, de que algún deudor alimentario o algún obligado alimentario pueda evadir la responsabilidad de pagar pensión o hasta cuándo debe pagar esta pensión? La pensión alimentaria se establece, bueno, la forma de perseguirla es a través de la premio corporal y así lo regula la ley de pensiones alimentarias. Sin embargo, sabemos que es toda una problemática que las personas muchas veces evaden este pago y la consecuencia evidentemente es la cárcel. El máximo de la deuda es de 6 meses. Sin embargo, la ley de pensiones alimentarias establece
que se puede realizar un proceso monitorio para cobrar esta deuda cuando es superior a los 6 meses. Por ende, lo que correspondería es iniciar un proceso cobratorio dentro del mismo proceso de pensiones alimentarias para así perseguir, en dado caso que el deudor tenga bienes, tenga otras situaciones, sería por este el medio por el que se puede llegar a cobrar efectivamente los alimentos. La semana anterior yo hablé de manera muy general en cuanto al tema de pensiones alimentarias y yo hablaba y siempre me ha gustado usar esos grupos, aunque una vez me dijeron que no estaba en lo correcto, pero me parece que son 3 grandes grupos que reúnen la obligación alimentaria, que son alimentación, educación y diversión. Me parece que en esos 3 grupos está contemplado lo que una persona beneficiaria de alimentos, para no hablar únicamente de la persona menor de edad, sino también de aquella persona que por encima de los 18 años continúa estudiando, como lo establece la ley, con una carga real de estudio y con buenas calificaciones. ¿Hay algún otro grupo adicional, Miguel, que podamos meter ahí? ¿Qué más podemos contemplar, además de esos 3 grandes grupos? Sí, a ver si te entiendo. Es en cuanto a las personas que ya cumplen la mayoría de edad, si todos pueden seguir con la pensión alimentaria. Correcto. Sí, hay otros grupos que es como las personas que demuestren una discapacidad o alguna enfermedad severa que les corresponda o que ocupen de esos alimentos. Ahí incluso la pensión alimentaria puede ser vitalicia, puede ser de por vida. Y además de la educación, para centrarnos un momento y empezar a desmenuzar estos 3 grupos, esos 3 grandes grupos. Educación, insisto, educación, diversión, alimentación. Sabemos que la alimentación es un derecho básico, es un derecho fundamental, es un derecho, incluso es un derecho humano de la persona. Por lo tanto, pues este punto es totalmente irrenunciable. No hay forma de discutir en cuanto a la base de calcular alimentos específicamente como su término lo establece. Ahora, hablemos de educación y diversión. ¿Qué podemos contemplar? ¿Existe alguna regulación o alguna limitación para los temas de alimentación y de educación y diversión? En este tema hay que recordar que lo que debe sobrevaler en todo sentido es el interés superior en caso de la persona menor de edad, el interés superior de la persona menor y además el estatus de vida que se ha creado. ¿Por qué? Porque es muy común que las personas que reciben estas pensiones alimentarias, no solamente refiriéndome a las personas menores de edad, sino también a los cónyuges, es muy común ver que tienen acostumbrado al menor o a la esposa o al esposo a un estilo de vida determinado. Esto no puede variar, esto no es una condición que deba variar por la separación o no de la persona de su hogar. Entonces, en cuanto a la alimentación, como bien usted lo indica, es un derecho fundamental, pero en cuanto a la educación y diversión, no se puede variar el estilo de vida de la persona que recibe alimentos. ¿Por qué? Porque no podemos venir a achacarle a esa persona que recibe alimentos responsabilidades que no son suyas. Entonces, en ese sentido, si la persona viene ya acostumbrada a que, por ejemplo, en caso de una persona menor de edad, estudia en un centro de educación privado y además, por ejemplo, está acostumbrada a viajes constantes durante el año, fuera del país, dentro del país, se le debe mantener ese estatus. Entonces, ahí esos rubros de educación y de diversión tienen que mantenerse en ese sentido y no pueden variar considerablemente por el alejamiento o la separación de alguna persona de su hogar. Ese tema estatus que acabas de tocar es un tema con el que se ha venido discutiendo mucho, cuándo hay estatus, cuándo no hay estatus, o qué conlleva el estatus como tal. ¿Hay alguna línea temporal, alguna línea de tiempo en que la persona tenga que estar, o el menor en este caso, tenga que estar viviendo con el demandado alimentario o no? ¿Cómo se genera el estatus, básicamente? El estatus, como bien usted lo indica, se genera a través del tiempo. No podemos pretender, por ejemplo, que un menor
de 6 meses venga a generar un estatus, porque evidentemente son 6 meses que no ha llegado a generar una costumbre de la persona a determinadas situaciones, a viajar, a salir, a lo demás. Entonces el estatus se viene a formar a partir de una cantidad de años que se la fija prudencialmente el juez de pensiones alimentarias y que queda muy a criterio de él si se ha generado este estatus o no. Esto me lleva a pensar en casos que podrían darse donde se ha reclamado este estatus y a veces el menor es muy pequeño y pues pareciera ser como que el solo hecho de que el padre o la madre tengan una condición económica X ya los hace obtener ese tipo de estatus. Entonces no es así. No es así. Siempre hay que valorar cada situación en concreto y valorar el caso en específico, y eso lo hace el juez de pensiones alimentarias, valorar estos aspectos, y él es el que va a definir si en verdad se ha creado un estatus para la persona o no se ha creado. Bien. Otro de los aspectos importantes en materia de pensiones alimentarias que me parece que debe siempre de imponerse o debe siempre de explicarse es a dónde se acude, ante quién, cuál es la autoridad jurisdiccional, en este caso juez de la República, ante quien se puede ir a reclamar alimentos, obligatoriamente tiene que hacerse a través de un juez de pensiones alimentarias, o hay alguna otra autoridad que lleve o que escuche, y reciba ese tipo de denuncias, o si las personas se pueden poner de acuerdo entre ellos y esto tiene alguna validez, cuál es el trámite en caso de que se puedan poner de acuerdo para fijar un monto alimentario. Sí, en cuanto a dónde se va a acudir, por lo general en la mayoría de cabeceras de cantón hay juzgados que se dedican a las pensiones alimentarias. Por lo general en las zonas rurales o en las zonas alejadas del centro de San José hay juzgados mixtos que son los que ven este tipo de procesos. Sin embargo, también hay juzgados especializados y es el domicilio de la persona donde vive el que es más bien la persona responsable o la persona acreedora de la pensión alimentaria es quien va a decidir dónde interponer ese proceso, ya que puede hacerlo tanto en el lugar cercano a su domicilio o bien en el lugar cercano al domicilio del demandado. La otra pregunta se me fue. ¿Qué pasa en el caso de que los dos cónyuges o los dos, porque no necesariamente son convivientes, las dos personas que procrean al menor se pueden poner de acuerdo para fijar un monto que sea conveniente para ellos y para la persona menor, porque no podemos olvidar que el principal beneficiado y quien debe tomarse en consideración es la persona menor de edad, no los cónyuges o no los padres del menor. Se pueden poner de acuerdo. ¿Cuál es el requisito para ponerse de acuerdo y qué sucede con ese acuerdo al que ellos de manera voluntaria lleguen? Sí, el acuerdo es un acuerdo conciliatorio que se puede realizar de manera privada. Cada una de las partes por medio de un abogado pueden llegar y plasmar un acuerdo, el cual siempre debe presentarse al juzgado de pensiones alimentarias, y en este caso el juzgado velará en caso de va a revisar que se cumpla con los requisitos, de que se velen los derechos de la persona en favor de quien se están dando alimentos, y este juzgado homologará este acuerdo y ordenará su ejecución. Su ejecución quiere decir que este acuerdo se debe respetar, pero que en el caso de que se incumpla, el juzgado velará por medio del apremio corporal que efectivamente el demandado cumpla o no con lo que a él mismo se obligó. A un aspecto muy importante y que se me olvidó también es que cuando hay un proceso de separación, ya sea de divorcio o unión de hecho, en el juzgado de familia puede realizarse este mismo la solicitud de la pensión alimentaria. Sin embargo, ya cuando el juez ponga este rubro, será remitido el expediente o será remitido para su conocimiento al juzgado de pensiones alimentarias para que éste de igual forma vigile su cumplimiento. Muy bien, entonces, juzgado de pensiones alimentarias, donde haya, sí. Juzgado contravencional o mixto, donde haya, según la localidad, mutuo consentimiento, y a través de la vía de familia cuando
hay un divorcio de por Ajá, medio. y en el divorcio lo solicita. Así se acuerda en el divorcio. Bueno, entonces hay varios caminos donde se puede acudir para la demanda de alimentos. Igualmente, me están preguntando y me llama la atención la pregunta que es como muy recurrente, pero no deja de tener razón la persona que pregunta. En cuanto al síndrome del cajero automático, parece que hay un efecto, o se ha dado un efecto, que la persona que está demandando alimentos utiliza como estribillo: si no me pagas pensión, no ves a tu hijo o a tu hija. ¿Esto es posible? ¿Esto se puede arreglar de alguna forma? Para estos padres y madres que están limitados en poder tener de cerca a sus hijos, aunque paguen una pensión, ¿qué sucede en este caso, Miguel? Hay que recordar que son procesos totalmente aparte. Y la interrelación familiar, que es el conocido como un régimen de visitas, es totalmente aparte de la pensión alimentaria, porque la interrelación familiar lo que protege o lo que tutela es el derecho del niño como tal, o el derecho de la persona menor de edad. Entonces, el pagar o no pagar pensión alimentaria no le restringe ese derecho que tiene la persona de estar con sus padres. Muy bien. Entonces vemos que este síndrome de cajero pues entonces no es del todo cierto, o sea, no Exacto. se puede utilizar el proceso de pensión alimentaria para decir... No, y en el dado caso que se hiciera, la persona que se vea que se le está violentando este derecho puede acudir a la vía de familia e interponer el respectivo proceso de régimen de visitas o interrelación familiar. Muy bien. Preguntas. Bueno, licenciados, tenemos unas preguntas en redes sociales. Nos escribe una joven quien quiere saber qué hace ella porque su expareja tenía una pensión, pero recientemente le comunicó que se quedó sin trabajo. Ella quiere saber si esta persona, si se quedó sin trabajo con responsabilidad laboral. Esta persona quiere saber si la persona, su expareja, tiene que continuar pagándola o es verdad que él puede tener algún tipo de perdón por la pensión, ya que él en este momento se encuentra sin trabajo. Sí, el hecho de no tener ingresos no exime el pago de la pensión alimentaria. Ya será, en este caso, la persona obligada quien deberá acudir al juzgado de pensiones alimentarias y lo que podría hacer es solicitar un permiso para buscar trabajo. Sin embargo, si se le llega a dar o no, esto queda a criterio totalmente del juez de pensiones alimentarias, y si aunque se le llegue a dar este plazo lo que queda suspendido. No quiere decir que no deba pagar esa suma de pensión alimentaria. En este tema, con esta pregunta, y muchas gracias a la persona que hace la pregunta, hay un plazo determinado por ley o hay un plazo determinado porque este permiso tampoco es de por vida. Es un plazo prudencial, tengo entendido, para que se pueda hacer que esta persona pueda buscar un trabajo, pueda acceder a un nuevo trabajo, pero como muy bien lo decís, no es que se le exime la responsabilidad, sino que acumula ese monto, sí, ¿verdad? Entonces tiene un plazo determinado para buscar trabajo, que, sí, que tengo entendido que es de 30 días. Sí, es de un mes y la ley establece que es máximo prorrogable hasta por un mes más cuando el demandado demuestre que efectivamente hizo todo lo posible y no le fue posible encontrar trabajo. Entonces, en estos casos, en casos excepcionales, se puede prorrogar este permiso por un mes más. Tenemos otra pregunta también vía WhatsApp al 7261-2337, donde todas las personas pueden hacer llegar las dudas que tengan con respecto al tema a cualquiera de los licenciados. Y nos preguntan qué pasa si se confirma que la pensión la madre no la está utilizando para sus hijos, sino que lo está gastando ella en beneficio propio. Muchas gracias. Esto es un tema muy recurrente, sí, muy de todos los días en los juzgados de pensiones alimentarias. Es una práctica común, lamentablemente se da una práctica común, Miguel. Sí, esta es una situación, como usted bien lo indica, que es sumamente común y para nadie es un secreto que muchas veces
la pensión alimentaria, hay personas, como en todo, que pueden llegar a mal usarla. Sin embargo, actualmente no hay ninguna forma de ley en obligar a que las personas presenten un desglose sobre qué extremos se está gastando la pensión alimentaria. Ya hay un proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa que ya viene a obligar a las personas a que informen al juzgado en qué gastan y hagan una, por así decirlo, una liquidación ante el juzgado sobre en qué montos y en qué fue que gastaron lo correspondiente a la pensión alimentaria. Sin embargo, se puede solicitar al juez, pero ya sería bajo el criterio del mismo, que decida si quiere o no, si él desde el criterio que se le debe solicitar esto o no. Sin embargo, por medio de ley ahorita en este momento no hay nada que se le pueda exigir a la persona que presente sobre qué está gastando el monto de la pensión alimentaria. Sí, pero sí es muy importante acudir a la vía judicial si eso se está dando, porque recordemos que la persona beneficiada, insisto, es la persona menor de edad y sí se va a ver afectado. Por lo tanto, es importante que se le haga ver al juez que ordenó la pensión que esta situación se está dando, que no se está cumpliendo con el fin primordial de la pensión alimentaria, para que sea el juez el que pueda tomar la decisión de pedir este tipo de prueba, pedir este desglose, que creo que ya vamos muy encaminados, como muy bien lo dice Miguel, con este proyecto de ley, que creo que es importante para que se demuestre, porque va a haber una responsabilidad para ambos lados, ¿verdad? Tanto quien la da como quien la recibe, de demostrar cuál es la capacidad y la otra persona cuál es la necesidad para poder brindar los alimentos. Pero sí es importante que se le haga ver en este momento a la autoridad judicial el uso que se le está dando a la pensión. Y tenemos una última pregunta y es si alguna de las personas que antes estaban en una relación se vuelve a casar o está con otra persona, la persona, su expareja, quien tenía la pensión, pierde la pensión y la asume por completo la madre o el padre en este caso. No entendí tal vez la pregunta. Ok, si dentro de una pareja a una de las dos personas se le pone una pensión, pero la otra, la que no asume la pensión, se vuelve a casar, la otra persona pierde que tenga que pagar la pensión. Sí. Entiendo en este caso que no hay menores de por medio, sino que la obligación es entre los cónyuges. Entre los cónyuges, es correcto. Bien, en ese caso, recordemos que la pensión alimentaria es por una necesidad que se da con la ruptura, ya sea del matrimonio o de la unión de hecho. Por lo tanto, si hay una nueva relación, esa obligación alimentaria debe de extinguirse. Lo que pasa es que no se va a extinguir de manera automática. Tiene que hacerse a través de un procedimiento, de un incidente de exoneración de pensión alimentaria para demostrarle al juez que esa necesidad que generó la pensión alimentaria ya finalizó. Sí, es importante que en este sentido el Código de Familia en el artículo 173 establece cuándo se deja de pagar alimentos y uno de esos casos cuando la persona que los recibe deja de necesitarlos. En este caso, al ya encontrarse con una nueva pareja, debe ya considerarse que está dejando de necesitar estos alimentos, puesto que no es correcto que ya que está con una nueva pareja, siga recibiendo los alimentos de su expareja. Bien, muchas gracias por las preguntas. Miguel, me están preguntando por acá, igualmente, y es otro tema también poco polémico. ¿Qué sucede con las personas beneficiarios de pensión alimentaria cuando cumplen su mayoría de edad? Si continúan estudiando, ¿y qué pasa en el caso de que estudien y trabajen a la misma vez? Sí, es algo, como usted le indica, muy polémico y que dentro de la legislación, dentro del mismo Código de Familia, lo dejó muy abierto desde el momento en que se realizó la promulgación de la normativa vigente en cuanto al tema de ley de pensiones alimentarias, porque lo que la legislación pide es que la persona que adquiere la mayoría de edad para poder seguir disfrutando de alimentos debe contar con una carga académica razonable. En ese sentido, lo que uno le genera duda es qué es una carga académica razonable.
Yo siempre he partido del hecho que una carga académica razonable es aquella que a usted le demanda bastante tiempo. Por ejemplo, una persona que únicamente y que es completamente sana, nada más matricula un curso de una vez a la semana, 2 horas, esto no viene a generar una carga académica razonable. Habría que valorar cada caso en concreto para que y llevándole información al juez para que él mismo sea el que determine si existe o no esa carga académica razonable que exige el código para que poder la persona poder seguir recibiendo alimentos. Bien, y se las trae. Sí. Y se las trae porque hemos sabido de situaciones donde a veces una persona lamentablemente trata de manipular el proceso y van y se matriculan rápidamente en un curso de inglés, un curso de manualidades, incluso nos ha pasado y hemos visto situaciones donde se matriculan en cursos de bachillerato por madurez, que no le quita el mérito, pero corrieron a matricularse una vez se vieron con un incidente de exoneración encima, porque les iban a quitar la pensión, pero no porque haya ese interés de continuar estudiando. Y me parece que las autoridades deberían ser un poco más enérgicas en ese tema y llevar un seguimiento de si esta persona en realidad está estudiando o no, para entonces poder llevar este tipo de controles y que esta pensión que ya se llevó por, no sé, 18 años, 10 años, 5 años, no se convierta en una carga abusiva. Si bien es cierto, los padres son los obligados a brindar los alimentos, pero una persona que cumple una vez los 18 años, creo que asume algunas responsabilidades y la responsabilidad es ya sea estudiar o trabajar. Sí. Sí, es un tema muy recurrente que incluso, como ya usted lo dice, se matriculan por el proceso, pero una vez finalizado el proceso y cuando el juez les da la potestad de poder seguir recibiendo alimentos, simplemente vuelven a dejar el estudio. Entonces esto vuelve a ser un círculo que lo que hace es que la persona únicamente usa el sistema de forma abusiva, como usted bien lo indica, para nada más mantenerse recibiendo alimentos a su conveniencia y que cuando de nuevo venga un proceso, de nuevo va a realizar este trámite, lo que haría que hay que mostrarle muy bien al juez, en este caso, que efectivamente se está usando el proceso como simplemente para ver cómo saco dinero y no trabajo y nada más uso el cursito sin quitarle mérito, como usted le indica, uso el curso, nada más para poder seguir teniendo ese beneficio. Bien, igualmente es importante tomar en consideración, insistir, repetir en este tema, que existe una obligación alimentaria, pero también existe una obligación de brindar información veraz, información real, información de calidad. Todo tiene un final. Por lo tanto, si ya usted cumple los 18 años o más y no desea continuar estudiando, me parece que pues es iluso a veces pensarlo, pero debería de brindar información cierta para que pues, se tome la decisión correcta. Y a las personas que son obligados alimentarios, pues tienen el derecho de a través de una vía incidental en el mismo proceso de pensión, solicitar que esto se exonere y presentar y solicitar la prueba correspondiente. Me preguntan aquí, Miguel, ¿qué pasa cuando el deudor alimentario se esconde en la casa y no quiere salir? Sí, es algo también sumamente común. En este caso, cuando ya han habido varias visitas por parte de los personeros de fuerza pública o la autoridad policial que vaya a ejecutar la orden de arresto, en este caso lo que se puede hacer es solicitarle, exponerle la situación al juzgado para que se solicite la orden de allanamiento de su casa de habitación y ya será el juzgado quien decida si efectivamente se ha comprobado que el demandado se encierra, se mantiene en su casa con el fin de no salir, para que sea quien decida si se da o no esa orden de allanamiento para poder ingresar a la casa de habitación y detenerlo dentro de su casa de habitación. Bien, nos ganó el tiempo por hoy, ha sido un gusto nuevamente que nos hayan podido escuchar, que nos hayan podido sintonizar. Les recuerdo nuevamente nuestro número de WhatsApp 7261-2337, ya sea a través del fanpage de Santiago Arguedas o a través de la página del LexCorp Abogados en Facebook, para que dejen sus preguntas, sus consultas. Para nosotros será un gusto
tener estos espacios, aunque sea pequeños, para poder tratar de brindarle a usted la información que usted necesita saber. Creo que el acceso a la justicia es un derecho de todos, por lo tanto para nosotros es importante poderle brindar esta información. Ha sido un gusto estar con ustedes, ha sido un gusto, gracias a las personas que hicieron sus preguntas, estamos atentos, estamos para ustedes, y si Dios lo permite nos vemos nuevamente el próximo lunes a las 5 de la tarde, igual a través de nuestro Facebook Live. Un gusto, buenas tardes. Un gusto, hasta luego.